Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el pasaje que está en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 bajo el título Jesús acusa a los escribas y fariseos, y estaremos leyendo hoy los versículos desde el 13 hasta el 28. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias porque nuevamente tú nos das la oportunidad de leerla, Señor. Te pido ahora, Señor, que tú me des sabiduría para hablar como conviene las palabras, Señor, que tú pongas en mi corazón y que me des entendimiento, Señor, para entender tu palabra de una forma viva, fresca en este día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que leemos Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Gloria a Dios. Y qué palabra tan fuerte le da Jesús a los fariseos, completamente el Señor sacando a la luz todo lo que él veía en el corazón de estas personas. Recordemos que ya Jesús estaba próximo a la muerte y él no podía dejar de reprender y de regañar a los fariseos por estas actitudes, no con el objetivo de juzgarlos ni condenarlos, sino para que ellos se arrepintieran, para que reconocieran cómo los estaba viendo Dios, todas las cosas que ellos hacían en lo oculto, todo lo que hacían a escondidas, y también les estaba dando la oportunidad de que ellos mismos reconocieran su condición perversa y pecadora y se arrepintieran y creyeran en Él y pudieran también ellos ser salvos. En el capítulo pasado estuvimos analizando cómo Jesús los regañaba por su hipocresía y por querer demostrarse justos delante de los hombres cuando en verdad no lo eran. Y hoy vemos que en estas escrituras Jesús está yendo específicamente cuáles eran aquellos puntos en los cuales ellos eran más hipócritas, en los cuales ellos estaban realmente ofendiendo al Señor. Y primeramente Jesús dice que ellos eran ciegos, guías de ciegos, que les cerraban la puerta del cielo a los hombres, porque ni entraban ellos ni dejaban que los que estaban entrando pudieran entrar. ¿Qué significa esto? Que las personas
personas que iban a buscar a Dios al templo, que se acercaban a estos fariseos con el objetivo de querer agradar a Dios, de querer limpiar su conciencia delante de Dios, al ser discipulados, al ser instruidos por ellos y ver la doble vida que estas personas llevaban, lo hipócritas que eran, pues entonces asimilaban esas enseñanzas y se convertían en seres humanos aún peores de lo que eran antes de acercarse a Dios. Se convertían aún en más hipócritas que ellos mismos porque llevaban a una máxima expresión el mal comportamiento de estas personas. Y es que una persona cuando se acerca al Señor, cuando se convierte, abre todo su corazón y deja que la persona que estima que es de confianza, que es una persona más sabia, más madura, le disipule, le forme el carácter. Pero si la persona que le está formando el carácter es una persona hipócrita, es una persona con doble cara, con doble moral, pues esta persona que está recibiendo el discipulado se va a convertir en lo mismo que aquel que lo está discipulando. Así que Jesús estaba viendo este problema en ellos, que ellos además se esforzaban por buscar prosélitos, por tener seguidores, porque eso les daba honra, porque eso les daba más importancia en la sociedad, pero luego, en lugar de convertir a esas personas en personas que buscaran a Dios y amaran su palabra, los hacían convertirse en hipócritas también. Otra cosa que Jesús le señala a estos escribas y fariseos es que dice que devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones. ¿Qué significa devorar las casas de las viudas? Significa que ellos, por las enseñanzas y las cosas que decían, hacían que las viudas y que los pobres diezmaran y ofrendaran aún más allá de sus posibilidades, y como pretexto hacían oraciones por ellos para que la gente ofrendara. Es decir, que estaban más preocupados en el dinero de la persona que en la vida espiritual real de la persona, y Dios les estaba diciendo: yo estoy mirando lo que ustedes hacen y por eso van a recibir condenación. También Jesús les condena que le daban una importancia al diezmo mayor que la que le tenían que dar, porque Jesús le dice: ustedes diezman la menta, el eneldo, todos los diezman hasta el comino. Sin embargo, las cosas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, la dejan en un segundo plano. Y Jesús le dice: esto tenían que hacer sin dejar de hacer aquello. No significa que Jesús estuviera en contra del diezmo, al contrario, en esta palabra Jesús reafirma la necesidad de diezmar, porque él dice que es parte de la ley y que es necesario diezmar, pero las personas que le dan al diezmo una importancia demasiado grande y se enfocan tanto en eso que lo convierten en algo mayor que la práctica de la justicia, lo espiritual, la regeneración, la santificación de las personas, pues están cayendo en este mismo pecado que los escribas y los fariseos hacían y que Jesús les estaba señalando tan fuertemente. Otra cosa por la cual Jesús les regaña es en cuanto al tema de los juramentos, porque ellos le daban mayor peso al juramento que se hacía sobre algo material, es decir, la ofrenda que está sobre el altar y no el mismo altar, el oro que estaba dentro del templo y no el templo en sí. Es decir, que para los escribas y los fariseos, cuando una persona juraba por el oro que estaba en el templo o por la ofrenda que estaba en el altar y no cumplía su juramento, se hacía deudor delante de Dios por ese juramento que hizo. Sin embargo, si juraba por el templo solo o por el altar solo, pues entonces esto no significaba nada. Y Jesús les dice: esto no es así. En realidad, después Jesús nos enseña que lo mejor es que no juremos, pero les estaba regañando a estos fariseos porque le daban más importancia a lo material que a lo espiritual, y por eso Jesús le dice: el que jura por el templo está jurando por el templo y por todo lo que hay en el templo, y el que jura por el altar está jurando por el altar y por la ofrenda. Quiere decir que lo espiritual tiene más peso que lo material. Sin embargo, esta era una de las características de los fariseos, que estaban solamente pensando en riquezas, en la manera de utilizar la fe de las personas para enriquecerse, y sus enseñanzas iban encaminadas, iban declinadas a hacer que la gente diera más dinero y que la gente prácticamente se quedara sin nada por darlo todo supuestamente para el Señor, cuando en realidad era para ellos mismos. Por eso es que dice: y ustedes están llenos de robo y están llenos de injusticia. En resumen, Jesús les dice: el problema mayor que tienen ustedes es
que limpian lo de afuera y dejan sucio lo de adentro. Limpian la parte de afuera del vaso, la parte de afuera del plato. Y Jesús lo dice con estos ejemplos porque es una cosa que parece prácticamente ilógica. Nadie que va a comer en un plato lo limpia por fuera y no lo limpia por dentro. O nadie que va a tomar en un vaso lo friega por fuera y no lo friega por dentro. Pues de la misma manera Jesús le estaba diciendo: lo que ustedes hacen para Dios no tiene ningún sentido, porque están solamente preocupados por lo externo, por lo material, por lo terrenal, y lo más importante, que es lo que está dentro, que es lo espiritual, ustedes lo pasan por alto y lo desestiman. Por eso termina Jesús diciéndole: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en especial las personas que tenemos liderazgo, y sobre todo la persona que llega a ocupar posiciones altas en la iglesia, tiene un alto riesgo de que le pase esto. Si no mantiene una comunión fresca con Dios, un constante arrepentimiento de sus pecados, una constante lectura de la palabra, puede empezar a ponerse rancio y le puede entrar esta levadura de los fariseos, y luego, por tal de no perder su puesto, su posición, puede convertirse en este tipo de personas. Y hoy en día lo vemos líderes y personas que desgraciadamente están más preocupadas por el dinero, por el diezmo de la gente, por las cosas de afuera, por las cosas externas, y no por lo de adentro. Sin embargo, Dios, que lo ve todo, está mirando, y a su tiempo, como leímos en el capítulo anterior, Él humillará al que se enaltece y enaltecerá al que se humilla. El objetivo de señalar estas cosas no es para que nosotros estemos buscando a ver quién es igual que estos fariseos, ni que digamos así es este hombre o así es esta mujer, sino para que nos revisemos nosotros mismos, porque cualquiera de nosotros está expuesto a poderse deslizar muy lentamente y caer en esta condición fea e indeseable que estaban estos escribas y estos fariseos. Estas personas no llegaron a este estado de un día para el otro. El ser humano se va desviando, nos vamos desviando. Empieza el descuido espiritual cuando dejamos de leer la palabra, cuando descuidamos nuestra oración, pues entonces nos volvemos más físicos, más carnales. Nuestra mirada empieza a quitarse de las cosas de arriba y empieza a ponerse en las cosas de la tierra. Empieza a primar nuestro egoísmo por encima de la espiritualidad, y lentamente, sin darnos cuenta, podemos empezar a tener actitudes semejantes a la de estos fariseos. Es para nosotros esta palabra para que nos llamemos la atención y tengamos mucho cuidado de no reproducir estas actitudes, pues entonces desgraciadamente pudiéramos volvernos en personas aborrecibles para Dios, cosa que ninguno de nosotros queremos que no suceda. Si al leer esta palabra te has identificado en algo, has visto en ti algún rasgo, que en algún momento has tenido inclinación por alguna de estas cosas, que estás poniendo tus ojos más en lo terrenal últimamente que en lo espiritual, que te estás fijando más en lo externo que en lo interno, pues entonces quiero orar por ti. Este es el momento de arrepentirnos, este es el momento de pedirle al Señor que nos ayude a redirigir nuestra mirada hacia lo que es más importante. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque este regaño que tú le diste a los fariseos hoy también es para nosotros, Señor. Es una amonestación para que tengamos cuidado, para que no nos descuidemos, porque a veces cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio podemos resbalar, podemos caer, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones si hemos cometido cualquiera de estas cosas feas que a ti no te agrada. Y si conocemos a alguien, Señor, que las está cometiendo, ayúdanos a no señalarlo, Señor, sino más bien orar para que le venga conciencia de pecado, para que proceda al arrepentimiento, porque a ti no te agrada ninguna de estas actitudes. Ayúdanos a guardarnos de la levadura de los fariseos y a poner las cosas espirituales, las de adentro, las que no se ven, en un lugar mayor y de más importancia que aquellas externas, visibles, materiales de este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que después de escuchar esta palabra tus ojos se pongan más en las cosas espirituales que en las terrenales, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para terminar el estudio de este pasaje del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Chao.